Doctores, enfermeras, ¿cuál fue el paciente con el que más, cómo diablos no están muertos, que trataron? Éramos el hospital más cercano, así que trajeron a un civil, ex médico de AF. Su equipo de seguridad falló y este tipo cayó 128, desde una torre de comunicaciones. Había llovido la noche anterior y él cayó en un charco pantanoso de hierba alta, de espaldas, conmoción cerebral y latigazo cervical. No tenía huesos rotos, pero los moretones que cubrían su cuerpo de la cabeza a los pies eran algo digno de contemplar. Pasó una semana en el hospital antes de poder moverse cómodamente. No soy médico ni enfermero, pero el médico que vio a mi mamá dijo que no tenía idea de cómo estaba viva. Hace años, mi mamá tenía problemas gastrointestinales. Tenía dolores de estómago incesantes y estaba atada a algo horrible. Después de 3 días de no poder hacer caca, fue al médico para que la revisara. Después de un examen minucioso, el médico determinó que era necesario extirpar la vesícula biliar de inmediato. Al día siguiente, después de la cirugía, mi mamá vuelve en sí y ve al médico parado, y no estaba contento. Tu vesícula biliar estaba muerta, dijo. ¿Cómo? Muerto. De hecho, estaba completamente gangrenoso. Si hubieras esperado un día más para verme, habrías muerto. Si se hubiera roto durante la cirugía, habrías muerto. Eso fue lo peor, lo más estresante. Cirugía que tuve que realizar en mis 20 años de carrera. Sin ofender, pero espero no volver a verte nunca más. Y salió de la habitación. No soy enfermera, todavía, pero soy estudiante de enfermería y auxiliar de enfermería en un hospital. Tuvimos una paciente que llegó con un coágulo de sangre en la pierna debido a una sobredosis de heroína y se desmayó o sufrió una sobredosis en una posición en la que su pierna quedó atrapada debajo de ella. Presuntamente, fue encontrada después de casi 2 días, de alguna manera todavía respirando. El coágulo en su pierna se formó mientras estaba sujetado torpemente debajo de ella. Este paciente estuvo con nosotros durante casi 6 meses. Normalmente, los pacientes están allí durante aproximadamente una semana, más o menos unos días. Durante la estadía de 6 meses, estuvo perdiendo peso drásticamente porque se negaba a comer. Su cabello estaba enmarañado y tuvo que ser cortado después de muchos intentos de peinarlo. Probablemente medía 5, 6 y ahora pesaba 90 libras. Se negó a participar en su fisioterapia casi todos los días. Ella simplemente no quería mejorar, pero también era muy manipuladora con el personal clínico, solo quería medicamentos para el dolor pero se negaba incluso a que le tomaran los signos vitales. La fisioterapia la presionaba todos los días y algunos días lograba sacarla de la cama. Después de que ella fue lo suficientemente fuerte para caminar con un andador, y el coágulo de sangre había sido tratado, fue dada de alta a un refugio en el centro. En 24 horas fue a la sala de emergencias de otro hospital y nos la enviaron de regreso. Allí permaneció otros 8 meses con las mismas viejas costumbres: rechazar el cuidado y no comer. Cuando finalmente murió, pesaba 68 libras y básicamente se había muerto de hambre. Rechazó las sondas de alimentación. Básicamente, cualquier ayuda que los médicos sugirieron ella negó. No creo que hubiera vivido tanto tiempo si no fuera por los fluidos intravenosos. Un psicólogo la vio muchas veces y también rechazó su ayuda. Parecía muerta desde el momento en que entró. Simplemente no podía creer que fuera residente en nuestro hospital durante más de un año antes de que finalmente falleciera. Editado para agregar un detalle que me perdí. Una vez recibimos a un paciente que fue mordido por una serpiente de cascabel 2 veces. Solo logró llegar a la sala de emergencias 3 horas después de ser mordido. Luego, para empeorar las cosas, solo logramos enviar el antiveneno correcto 1 hora después de su llegada. Ahora trabaja en nuestro hospital como administrativo y goza de la misma salud que nunca. Mientras que un estudiante hizo una colocación clínica en un importante hospital de trauma donde mantuvieron una colección de radiografías que normalmente nunca se ven porque la lesión generalmente mataría al paciente al instante. El más interesante fue una pelvis rota de un jockey en un accidente de carrera de caballos.
Ese tipo de lesión generalmente también resultaría en la ruptura de las arterias femorales, lo que significa que te desangras muy rápido. Pero de alguna manera este tipo sobrevivió y llegó al hospital y vivió lo suficiente como para que le hicieran una radiografía. Aunque no sé si se recuperó. Tenía un paciente con una temperatura interna de 75 F. Estaba somnoliento, pero totalmente alerta y orientado. Fue encontrado en el terraplén de un río en pleno invierno. Había estado acostado allí durante la noche antes de que un paseador de perros lo encontrara. No le creímos al equipo cuando nos dijo 75 grados, así que repetimos con un termómetro rectal, luego con un termómetro rectal diferente y luego con una sonda rectal conectada a la cama y al sistema Mediterm. Todos eran consistentes y después de varias horas de medidas de calentamiento logramos que su temperatura interna subiera a 90 grados antes de que fueran a la UCI. El segundo paciente de ¿Cómo diablos no estás muerto? Fue una persona que tenía un nivel de azúcar en la sangre de 1800. No estaban en coma, solo una mujer que entró para quejarse de dolor abdominal. Mi exnovio es instructor de esquí. Me dijo que un día todas las pistas estaban extremadamente heladas y mucha gente entraba herida. Se había caído gravemente y regresó al albergue de esquí. Lo revisaron y dijo que se sentía bien. Afortunadamente, un paramédico lo estaba mirando cuando su casco se abrió por un lado porque estaba muy agrietado. Sacaron de una camilla a una niña de 9 años con un fémur roto y lo pusieron en ella y lo llevaron al hospital de inmediato, donde encontraron que se había roto el cuello y necesitaba cirugía inmediata. Sorprendentemente, está casi bien, excepto que ahora tiene reflujo ácido por alguna razón. Durante mi rotación EM, el tipo tuvo un accidente de tráfico, heridas superficiales tan profundas como los intestinos, alrededor del 40% de su cara estaba raspada, un ojo estaba fuera de la órbita. El antebrazo derecho tenía músculos arrancados y se podía ver el hueso. Ahora, el milagro es que el sangrado de alguna manera se detuvo y cuando entré, vi que su pecho se movía y que se sujetaba los intestinos. Pensé, sí, vaya, este tipo está vivo. Lo ayudamos, cosimos todo de nuevo, la cara fue reconstruida y ahora está vivo y bien. Tuvimos un paciente que entró después de cortar el césped. El paciente dijo que la cortadora de césped levantó algo y lo golpeó en la cabeza. No le di mucha importancia y terminé de cortar el césped. Todavía tenía dolor de cabeza unas horas más tarde, así que llegué a la sala de emergencias. Le hicimos un ataque en la cabeza y hay un clavo entero incrustado en su cerebro. Tenía la más pequeña abrasión en la frente y ningún déficit neurológico. No tenía idea, todos estaban absolutamente estupefactos.